Hola, bienvenidos a Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón y hoy hablaremos de los tratamientos de lentes oftálmicos, esos aliados invisibles que protegen, mejoran y adaptan la forma en que vemos el mundo. Desde los filtros UV y de luz azul que cuidan nuestra salud ocular, hasta los tratamientos fotocromáticos, polarizados y espejados, que se adaptan a diferentes entornos luminosos. Conoceremos cómo cada uno cumple una función específica para ofrecer confort, protección y rendimiento visual en cada mirada. Y como la luz tiene muchas formas de llegar a nosotros, hoy me acompañan Iris y Esclero, nuestros anfitriones virtuales, para analizar cómo cada tratamiento óptico transforma la experiencia visual y convierte la tecnología en bienestar para nuestros ojos. Muchas gracias, Marcela. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Cualquiera que haya usado lentes conoce perfectamente ese momento en la óptica. Sí. Termina el examen, te sientas y empieza el bombardeo. Lo quieres con antirrayas, antirreflejo, filtro de luz azul, fotocromático. Sí, es una avalancha de opciones. Totalmente. Uno se siente casi en un interrogatorio y, la verdad, la primera reacción es pensar, a ver, ¿cuánto de esto es ciencia real? ¿Y cuánto es una estrategia para inflar la cuenta? Claro, es la pregunta del millón. Y es súper comprensible porque ya no estamos comprando un simple cristal. No, para nada. El material que nos entregan hoy, según las fuentes que estamos analizando, es una pieza de tecnología increíblemente compleja. De hecho, el artículo técnico del Dr. Marco Aurelio Torres para Camplus lo deja muy claro. ¿Qué dice? Que el material base, o sea, el vidrio o el plástico, es apenas el lienzo. La verdadera magia, la protección, la funcionalidad, todo eso reside en una serie de capas invisibles que se construyen sobre él. Exacto. Es como una historia secreta que ocurre en ese milímetro de grosor que tenemos frente a los ojos. Esa es una buena forma de verlo. Así que hoy, nuestra misión es desvelar esa historia. Vamos a analizar qué es cada uno de esos tratamientos, cómo funcionan a un nivel que es casi de ciencia ficción y, lo más importante, para quién son realmente útiles. Perfecto. Pasaremos de las capas que, digamos, protegen al lente de nosotros mismos a las que nos protegen a nosotros del mundo. Me parece un gran plan. El artículo de Camplus empieza por lo más básico, lo que llama recubrimientos fundamentales. Y el primero de todos es el endurecedor o hard coating. Ajá, supongo que su nombre lo dice casi todo, ¿no? Para que no se rayen con solo mirarlos. Así es, pero aquí viene el primer detalle que me pareció fascinante. A ver. No es solo como una capa de barniz y ya. Es un recubrimiento de resinas de silicona o polímeros que se aplica por inmersión o a veces por centrifugado y crea una primera barrera contra la abrasión del día a día. Ok, hasta ahí todo lógico. Pero su función más importante es otra. Actúa como una imprimación. ¿Una imprimación? ¿Como en la pintura? Exacto. Es la base fundamental que permite que todos los demás tratamientos, los más caros y sofisticados, se puedan adherir bien al lente. O sea que si esta primera capa es de mala calidad o peor, no existe, todo lo demás que pagamos extra podría literalmente desprenderse con el tiempo. Exactamente. Como si fuera pintura vieja. Es el cimiento de todo el edificio tecnológico. Sin un buen endurecedor, los otros recubrimientos no tienen anclaje y su durabilidad se desploma. ¡Wow! Es la capa más importante y seguro que es la menos valorada. Sin duda, el héroe anónimo del lente. Totalmente. Bueno, sigamos. El artículo menciona dos nombres que suenan a clase de química: hidrofóbico y oleofóbico. ¿Qué es esto? Mira, al final, toda esa ciencia se resume en algo muy simple. A ver. Repeler el agua, o sea, hidro, y la grasa, óleo. Y la forma en que lo logran es brillante. ¿Cómo? Utilizan nanopartículas de un compuesto llamado fluorosilano para crear lo que se conoce como una superficie de baja energía. Ok. ¿Eso sí suena a ciencia ficción? Piensa en una sartén de teflón. Nada se le pega. Claro. Este recubrimiento hace exactamente eso, pero a un nivel microscópico en tus lentes. Ah, por eso hay lentes que con una gota de lluvia se emborronan por completo y otros en los que el agua simplemente resbala y se va. Esa es la diferencia.
Y lo mismo con las huellas dactilares. Mis lentes a veces parecen la escena de un crimen. Exacto. Una superficie oleofóbica de calidad hace que la grasa de los dedos no se pueda esparcir y adherir bien. Y limpiarlos es más fácil, supongo. Muchísimo más fácil. Y se mantienen nítidos por más tiempo. Si a eso le sumas el tratamiento antiestático, que repele las partículas de polvo, estas capas se encargan de una cosa: mantener una visión clara y sin obstrucciones. Entendido. Estas primeras capas protegen el lente del mundo y de nuestros propios dedos. Eso es. Pero ahora es donde la cosa se pone realmente seria. Hablemos de los tratamientos que nos protegen a nosotros de la luz. El primero es la protección UV e infrarroja. Ajá, los invisibles. Lo de los rayos UV lo hemos oído 1000 veces, pero el infrarrojo. Sí, y este es un punto clave que el artículo resalta. Nuestros ojos evolucionaron para ver solo una franja diminuta del espectro electromagnético. La luz visible. Exacto. Pero eso no significa que el resto de la radiación no nos afecte. La ultravioleta, por debajo de los 380 nanómetros, es de alta energía y está directamente asociada con el desarrollo de cataratas, degeneración macular. Es el enemigo público número 1, digamos. Totalmente. Pero un momento, detengámonos en eso del infrarrojo. Casi nadie habla de eso. Siempre es UV. Es cierto. Quiere decir que el calor que emite un horno, o el reflejo del sol en un coche, o hasta una fogata, ¿podrían estar afectando la vista a largo plazo? Esa es una excelente observación. La radiación infrarroja, que está por encima de los 780 nanómetros, es básicamente energía en forma de calor. Ok. Aunque tiene menos energía que la UV, la exposición prolongada tiene un efecto térmico. Puede deshidratar lentamente la córnea y, en casos de exposición intensa, como en entornos industriales, Claro, como soldadores o sopladores de vidrio. justo. En esos casos puede llegar a dañar la retina. Por eso, una protección completa no solo bloquea la luz que no vemos por un lado del espectro, sino también la que no vemos por el otro. ¿Y cómo logra meter un escudo invisible contra algo como el calor en un lente que es perfectamente transparente? Fíjate que hay varias tecnologías en juego. Algunos materiales, como el policarbonato, ya tienen una protección UV casi total por su propia estructura química. Ah, viene de fábrica, digamos. Sí, pero para añadir el resto se usan métodos muy ingeniosos. Se pueden aplicar recubrimientos al vacío, capa por capa, diseñados para reflejar longitudes de onda específicas. O se pueden añadir aditivos químicos dentro de la masa del lente. Dentro del material. Sí, que actúan como esponjas, absorbiendo esa radiación antes de que llegue al ojo. Increíble. Ok, entiendo la protección contra lo invisible. Pero ¿qué pasa con la luz que sí vemos? Pasamos el día entero bombardeados por pantallas. El gran tema. El ordenador, la tableta, el móvil. Ahí es donde entra todo este debate sobre la luz azul, ¿no? Y a veces me pregunto, ¿es para tanto o es una moda? Es una preocupación muy legítima. La luz azul es la parte de más alta energía del espectro visible, entre 380 y 500 nanómetros. Ajá. Y la fuente nos indica que si bien una parte es beneficiosa, nos ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia, la sobreexposición a las fuentes artificiales, sobre todo en el rango de 415 a 455 nanómetros, se asocia con la fatiga ocular digital. Claro. Los ojos cansados, secos, esa sensación de agotamiento visual al final del día. Y la alteración de esos mismos ciclos de sueño. Pero, ¿cómo funcionan estos filtros? Y lo más importante, ¿cómo lo hacen sin que acabemos viendo el mundo de color amarillo? Bueno, aquí lo que es clave entender es que el problema no es tanto la luz azul per se. Ah, ¿no? Es el engaño al que sometemos a nuestro cerebro. Le estamos mandando una señal de mediodía soleado a las 10 de la noche directamente a los ojos. Claro. No es de extrañar que el cerebro se confunda y no sepa cuándo es hora de desconectar. Estos filtros no son tanto para proteger la estructura del ojo, sino para proteger el reloj interno de nuestro cuerpo. Un momento. ¿Me estás diciendo que el filtro de luz azul es más un regulador para mi cerebro que un escudo para mis retinas? En gran medida, sí. Esa perspectiva lo cambia todo. No es para no quedarme ciego, es para poder dormir bien. Exactamente. Y para lograrlo sin teñir la visión, hay dos tecnologías principales. Una es un recubrimiento reflectivo.
Son como un espejo selectivo, calculado para que justo esa franja de luz azul rebote. Ah, la hace rebotar. La otra tecnología integra moléculas fotosensibles directamente dentro del material, que la absorben. Ambas buscan lo mismo, reducir ese pico de luz azul artificial sin alterar de forma drástica cómo percibimos los colores. Ahora hablemos de algo que a mí me sigue pareciendo brujería, los lentes fotocromáticos. Sí, son increíbles. Esos que se oscurecen al salir a la calle. Tuve unos hace años y, tengo que confesar, me sentía un poco ridículo en esa transición al entrar a un edificio, donde te quedas en un limbo con los lentes medio oscuros. Es una experiencia muy común, pero la ciencia detrás es fascinante. No es magia, es una coreografía química. ¿Una coreografía? Sí. Dentro del material de esos lentes hay miles de millones de moléculas especiales, como las oxacinas o naftopiranos. Piénsalas como interruptores microscópicos. ¿Interruptores? Exacto. Cuando no hay radiación UV, estas moléculas tienen una forma que las hace transparentes, pero en el momento en que un fotón de luz ultravioleta las golpea, su estructura molecular cambia, se despliega. Y ahí es cuando se oscurecen. Esta nueva forma absorbe una gran cantidad de luz visible y por eso el lente se oscurece. Cuando entras y la radiación UV desaparece, las moléculas se relajan y vuelven a su estado transparente original. Y la tecnología ha mejorado. Son más rápidos ahora. Muchísimo. Las nuevas generaciones son mucho más rápidas tanto en el oscurecimiento como sobre todo en el aclarado. Increíble. Bueno, siguiente tecnología. Los lentes polarizados. Siempre he oído que son lo mejor para conducir o pescar, pero nunca entendí bien por qué. El polarizado es una solución genial para un problema muy concreto, el resplandor. El reflejo molesto, justo. La luz del sol vibra en todas las direcciones. Es caótica. Pero cuando se refleja en una superficie horizontal, como asfalto mojado, agua o nieve, esa luz se ordena y empieza a vibrar principalmente en un plano horizontal. Entiendo, es luz desorganizada que de repente se alinea y va directa a nuestros ojos. Es una analogía perfecta. Pues bien, un lente polarizado contiene un filtro que es literalmente una persiana microscópica orientada en vertical. ¿Una persiana? Sí, una rejilla óptica que bloquea de forma física toda esa luz horizontal que forma el resplandor, pero deja pasar la luz vertical, la que nos permite ver los colores y los detalles. ¿Pero en la práctica vale la pena? He usado lentes de sol baratos y polarizados caros, y a veces no estoy seguro de notar una diferencia tan grande. Se aprecia sobre todo cuando hay reflejos fuertes. La próxima vez que llueva y salga el sol, fíjate en el asfalto. Sin polarizado, verás una mancha blanca brillante. Que te obliga a forzar la vista, sí. Con un buen polarizado, esa mancha desaparece y puedes ver el asfalto, los baches, las líneas de la carretera. No es que veas más oscuro, es que ves con más claridad. Elimina el ruido visual. Ok, eso reduce la fatiga y aumenta la seguridad. Claro, me queda clarísimo. Exacto. Por último, los lentes espejados. Siempre pensé que eran puramente estéticos, para un look de estrella de cine. Tienen esa connotación, sí, pero su función es muy seria. ¿Ah, sí? Ese recubrimiento espejado es una capa metálica ultra fina, de cromo o titanio, que se deposita en la cara externa del lente. Actúa como un espejo unidireccional. ¿Y qué hace? Dependiendo de su densidad, puede reflejar entre un 10 y hasta un 60% de la luz visible antes de que siquiera toque el lente. ¡Wow! ¿Es un escudo de fuerza bruta contra la luminosidad? Esa es la idea, es la primera línea de defensa. Ideal para entornos de luminosidad extrema. Alta montaña, nieve, un día de playa a pleno sol. Reduce drásticamente la cantidad de luz que llega al ojo. Mejora el confort. Mejora el confort y protege de un exceso de estimulación. Así que, aunque se vea muy bien, su función es totalmente protectora. Entonces, después de todo este recorrido, la conclusión es abrumadora. Un par de lentes modernos no es un trozo de plástico tallado. Para nada. Es una plataforma tecnológica. Una pila de capas invisibles que van desde un cimiento antirrayones, pasando por un repelente de grasa, hasta filtros que nos protegen de radiación invisible. Y sistemas químicos que se adaptan al entorno. Totalmente. Como concluye el artículo, estos recubrimientos ya no son un extra, son esenciales. Claro. La tendencia clara es hacia soluciones integradas.
Lentes inteligentes con recubrimientos que combinan en un solo producto la protección antirreflejo, el tratamiento hidrofóbico, el filtro de luz azul, todo en uno. Sin duda, esto cambia por completo la perspectiva al momento de elegir unos nuevos lentes. Ya no se trata solo de corregir la miopía o el astigmatismo. No. Se trata de cómo podemos ver mejor, de forma más segura y sobre todo más cómoda en todas las situaciones de nuestra vida. Y eso nos lleva a una reflexión final para quien nos escucha. A ver. Ahora que se entiende el qué y el cómo de estas tecnologías, la pregunta que queda es sobre el cuándo y el por qué de su uso personal. Claro. Si la próxima vez que alguien se siente en una óptica, en lugar de empezar preguntando cuánto cuesta, la pregunta clave fuera: ¿cuál es la tecnología que resuelve mi mayor molestia diaria? Eso lo cambia todo. Ya sea el reflejo del asfalto al conducir, la fatiga tras 8 horas de pantalla o simplemente la frustración de unos lentes siempre sucios. Porque la solución ya no es ciencia ficción, está en estas capas invisibles. Gracias a Iris Esclero, que hoy nos recordaron que la luz puede ser nuestro mejor aliado. Claro, cuando sabemos cómo filtrarla. Esto fue A Simple Vista, el podcast de Visión Latina. Soy Marcela Garzón, Latina con Visión. Cada tratamiento aplicado a los lentes es el resultado de ciencia, innovación y cuidado. Proteger los ojos de la radiación y adaptar la luz a nuestras necesidades no es solo una tendencia, es una forma inteligente de cuidar la visión del presente y del futuro. Y gracias a Iris Esclero, que hoy nos recordaron que la luz puede ser nuestro mejor aliado. Claro, cuando sabemos cómo filtrarla.